Ya, muy bien. Gracias. Ya, esto Adelante. significa, ha salido... ¿Por qué no sale? Entonces, solamente para decir que el licenciado Luigi Vidal Rivas es un comunicador social que está comprometido con la problemática y propuestas alternativas para la población adulto mayor en nuestro país. Este es un interés que no nace recientemente, es un trabajo sostenido y ustedes ven ahí la central cooperativa, en fin, hay una organización mayor de la cual nosotros en nuestro inicio nos hemos enriquecido. Así que, Luigi, le dejamos la palabra. Muchas gracias por su participación. Muy bien, ¿qué tal? Saludos a todos. Bien, vamos a empezar entonces con el empoderamiento enfocado como estrategia para mitigar la discriminación en las personas mayores. Porque, lamentablemente, esto ocurre, a pesar de que tenemos excelentes leyes, pero vamos a empezar con eso. Bueno, está claro que ante la falta de instrumentos jurídicos, las leyes propiamente de las personas mayores fueron un gran paso de justicia ante el maltrato y la violencia, porque recuerden que en el Perú las leyes del adulto mayor son relativamente recientes, ¿no? La primera, la que ustedes conocen, la del 2006, que era la 28803, ya pasaba a la 3490, que ciertamente es mejor, porque tiene efectos sancionadores que antes solamente eran puramente declarativos. Pero por eso es importante decir que tiene un valor muy grande, un valor histórico que tenemos que considerar, ¿no? Fundamental. Entonces, pero para que los derechos realmente tengan valor, realmente se puedan ejercer, tiene que haber mecanismos bajo los cuales las personas mayores puedan ejercer esos derechos. Por ejemplo, si hay maltrato, si hay discriminación, tenemos que tener esa facilidad para que nosotros podamos, digamos, denunciar, acción de la justicia diligente, rápida, ¿no? No una justicia inoperativa. Entonces necesitamos eso. Y si no hay una organización de las personas mayores en defensa de estos derechos, ¿ah? Estamos débiles ante esas posibilidades para hacer valer nuestros derechos. Entonces, hay la necesidad de trabajar de forma organizada. Entonces, la pregunta es, ¿por qué necesitamos tantas leyes, ¿no? Fundamentos de las leyes? ¿Por qué una ley de las personas mayores? Por ejemplo, hay países europeos que no tienen ninguna ley del adulto mayor. Ustedes se preguntarán por qué, ¿no? ¿Por qué razón? Porque en estos países se respeta a las personas mayores, se les da el espacio que les corresponde como ciudadano pleno, sin necesidad de que exista un instrumento jurídico que obligue. ¿Eso qué significa? Es la educación, ¿no? Esa es la parte de educación. Y y dentro de esto, no hay manera de que nosotros podamos ser ciudadanos plenos si no hacemos el ejercicio ciudadano. O sea, es decir, como ustedes son personas de pleno derecho, ¿no es cierto? Entonces, ejercer su ciudadanía, es decir, hacer lo que todo ciudadano puede hacer, ¿no? Ir a votar, ir a visitar lugares públicos, a tener acceso a la educación, a la cultura, a la tecnología, a todo, ¿no? A la información. Entonces, eso significa ser un ciudadano pleno. Y eso es lo que cada persona mayor tiene que ser. Un ciudadano pleno que se apropie también de esta sociedad, de este mundo, de esta actualidad. Entonces, porque tenemos que decir, sin embargo, la ley tiene sus limitaciones, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque generalmente tenemos siempre dificultad para poder conocerlas, ¿no?
vienen los del Ministerio de la Mujer o los que corresponden, miren la nueva ley, hacen una fiesta y todo lo demás, y después todo el mundo se olvidó de la ley. Y al final de cuentas, el más del 90% de la población de adulta mayor del Perú no conoce la ley, ¿no? Entonces, cuando no hay conocimiento de los derechos, ¿cómo nosotros vamos a hacerla valer? ¿No es cierto? Entonces, este es el problema. Necesitamos conocimiento y difusión de los dispositivos legales, ¿no? Es decir, el Estado peruano está en la obligación de ser un Estado promotor, un Estado difusor, que pueda tener estrategias para poder llegar a las personas interesadas. Y eso es una de las cosas en las que estamos fallando tremendamente en nuestro país. ¿Sí? Entonces, y hay que recordar entonces que la ley no es todo. Hay la necesidad de ser preventivo. Es decir, que también debemos pedir que haya una educación, ¿no?, gerontológica en el Perú. ¿Eso qué significa una educación gerontológica? Una educación que comprenda plenamente lo que significa ser una persona mayor, lo que es el proceso de envejecimiento, que no es una cosa exclusiva de personas mayores de 60 años, sino que todas las personas que tienen 25, 30, 40, 50, todos están en proceso de envejecimiento. Entonces, por lo tanto, entendiendo esa realidad, es que tenemos que comprender que todos estamos recorriendo el mismo camino y todos somos ciudadanos iguales. Así que, por lo tanto, nadie puede ponerse de lado. Conmigo no es el asunto. Es decir, así. Entonces, ¿por qué habíamos dicho que en muchos países no había ley del adulto mayor? En algunos casos, ¿por qué? Porque algunos países son descuidados, pues, ¿no? Simplemente porque son países que están muy atrasados, están peor que Perú. pero también hay países que están tan desarrollados, ¿no? Tan desarrollados en su nivel de educación, que el Estado ya no, y la ciudadanía ya ni siquiera han pedido una ley del adulto mayor. Imagínense, ¿no? O sea, se trata bien a cada ciudadano y todo ciudadano, sea la edad que tenga, es igual, ¿no? Tienen los mismos derechos automáticamente y por lo tanto, además tienen atención preferencial. Entonces, ellos ni siquiera han requerido de una ley, ¿no? Pero imagínense en Perú, que no haya una ley de adulto mayor. ¿Se imaginan? Si así nomás, habiendo ley, todavía hay tanta discriminación, tanto actitudes delincuenciales prácticamente en perjuicio de los mayores. Entonces en el Perú tenemos esta ley que ustedes ya hace hace unos pocos años se cambió incluso el reglamento de esta ley. Se ha mejorado en muchos aspectos a la anterior, en el aspecto sancionador, han hecho una serie de ajustes interesantes, pero, como siempre, falta el conocimiento de la población adulta mayor en general, en conjunto. ¿Cómo podemos hacer para que esto se logre? Eso es una gran responsabilidad que tiene el Estado. Yo les voy a contar un poco como una anécdota. Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad muchas veces de ir al Ministerio de la Mujer y haber visto cómo hacen las reuniones para las políticas públicas, ¿no? Convocan a unos representantes de personas mayores y a esas representantes de personas mayores se les informa, suponiendo ellos que estos son verdaderamente representativos, que supuestamente estos van a informar a miles de personas, cuando en realidad estos señores sentados ahí no eran verdaderos representantes, porque para ser representante tienes que tener verdaderamente afiliados a nivel nacional, tienes el fuerte, y eso no lo tenían. Y sin embargo, el Ministerio de la Mujer simplemente decía, bueno, esto es así, les informamos a todos, esa es la promoción que hace. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Entonces, estas personas obviamente no van a comunicarse con la mayoría de personas mayores, que simplemente no van a saber nada del asunto. Entonces, acá tenemos algo interesante, sí, que destacar de lo que se ha producido en estos últimos años, es la Convención Interamericana de Protección de los Derechos de las Personas Mayores. La aprobación que se ha dado en el Perú
Tardó varios años, pero bueno, por fin se hizo. Ahora, con respecto a esta Convención Interamericana, lo que tiene de bueno es que es vinculante, es decir, los estados están obligados a cumplir, ¿no?, plenamente lo establecido en esta convención, en que se garantice, ¿no?, los derechos de las personas mayores en cualquier actuación. Es decir, la Convención Interamericana puede combinar a un país, por ejemplo, a la señora Elizabeth, a la señora Carmen, cualquiera de ustedes que se vea afectada seriamente en sus derechos. La Convención Interamericana tiene la capacidad para poder demandar al Estado peruano para que vaya a resarcir a esas personas en sus derechos, ¿no? Entonces, para eso se ha creado la convención, justamente, porque en Latinoamérica tenemos ese problema hasta ahora, que no sabemos todavía respetar a las personas mayores en el Perú. En toda Latinoamérica tenemos ese problema todavía, ¿no? Entonces, yo creo, y por eso es que también los países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Suecia o Nueva Zelanda, esos países no participan en esto porque dicen, esto no es con nosotros, acá todo está bien acá. No necesitamos esto. En tanto, entonces necesitamos, justamente de lo que hablaba ahorita, necesitamos promover la ley. Necesitamos actividades promotoras de parte del Estado y la sociedad civil. No es cuestión solamente de que lo publicamos en el diario peruano y lo informamos a 4 personas que fueron al ministerio, no. Necesitamos una acción decidida de difusión constante. Ahora, la promoción por eso hay que decir una cosa muy importante acá. La promoción de la ley es casi tan importante como la propia ley. Porque si no hay promoción de la ley, esa ley es una ley muerta. Una ley que no produce nada, ¿no? El resultado, no da resultados. Entonces, acá tenemos que entrar justamente al punto que tal vez sea lo más importante en este momento, lo que es el empoderamiento. A empoderarse, a realmente tomar fuerza para exigir sus derechos. Pero ¿qué necesitamos para estar realmente empoderados, ¿no? Necesitamos estar bien comunicados e informados. Comunicación e información, básico. No tenemos comunicación entre los miembros, no avanzamos, ¿no? Estos son factores de empoderamiento de las personas mayores. Acceso a la tecnología. Porque con la tecnología nosotros nos podemos comunicar más fácilmente, más rápido. Podemos estar vinculados, todos los representantes de las personas mayores en todo el país, nos podemos comunicar ahora con mucha facilidad gracias a esa tecnología, ¿no? La asociatividad, esa tendencia a asociarse de las personas mayores que felizmente en esta época se está verificando ya casi a nivel mundial, una tendencia muy fuerte de las personas mayores a asociarse, ¿no? A juntarse en grupos para defender derechos o simplemente para, digamos, divertirse, para lo que fuere, pero asociarse. La asociatividad es un factor básico, fundamental de empoderamiento, ¿no? La capacidad de ser solidario, ¿no? De no ser indiferente a lo que le está pasando a otros. No, a mí eso no me interesa porque eso son cosas de otras personas, cuando en realidad debemos ser, necesariamente tenemos que estar vinculados. Y la necesidad de una solidaridad, de una participación de todos en favor también de otras personas, nos hace más fuertes a nosotros. Entonces, en eso, ejercer nuestra ciudadanía, ir a votar, por ejemplo, en una elección, formar parte de comités, de organizaciones de personas mayores, emitir opinión, ¿no? Participar activamente, esto es hacer ejercicio ciudadano, hacerse valer como ciudadano peruano. Entonces, actualmente, incluso a nivel mundial, se puede ver cómo las personas mayores se están adaptando mucho ya a la tecnología moderna, a las comunicaciones, participan bastante, por ejemplo, en las redes sociales, algunos tienen hasta su canal de YouTube, es decir, hay un cambio tremendo a nivel mundial.
Y este cambio a nivel mundial también influye en todos los países, está en todos los países, incluso también en el Perú, ¿no? Entonces, antes, años atrás, ¿qué íbamos a pensar las personas mayores en el Facebook, masivamente en el Facebook, como hoy en día, ¿no? No, ¿qué vamos a pensar en eso? No, las personas mayores no van a estar en el Facebook. Y miren ahora cómo ha cambiado todo, ¿no? Entonces, vamos a decir una cosa. Se necesita hay que renovar el respeto a las personas mayores. Y esa renovación de ese respeto significa establecer plenamente su vigencia. La vigencia de la persona mayor como el ciudadano de hoy, no como el ciudadano del pasado. Porque ustedes van a recordar de repente, muchas veces que se hace el Día del Adulto Mayor, y yo he visto esto también, en el Día del Adulto Mayor hablan de las personas mayores como ciudadanos del pasado, ¿no? Ay, vamos a agradecer a las personas mayores por todo lo que han hecho, ¿no? Entonces, esto parece que estamos hablando con muertos, ¿no? Pues, estamos diciendo, las personas mayores están vivas, están acá, como que están hablando como que, no. Entonces, lo que se trata es de decir claramente algo, que las personas mayores, las personas de cualquier edad, están hoy vigentes en este mundo. Esta sociedad actual, este mundo es de ustedes, de todos, ¿no? Entonces, por eso es que yo digo, hay que decir claramente, como personas, la persona porque tenga 60, 70, 80, la edad que tenga, está vigente, está vivo, está en este mundo. Y por lo tanto, tiene derecho a participar de todo lo que haya y también de seguir aprendiendo, porque dicen que uno siempre, toda la vida es aprendizaje, ¿no? Solamente ya cuando dejemos de vivir, ya dejaremos de aprender, porque en realidad siempre estamos aprendiendo algo, ¿no? Aprendemos de la vida, aprendemos de los talleres, de las clases, de todo, pero en realidad aprendemos. Entonces el crecimiento de las personas mayores no es solamente números. Ya ustedes recordarán, a veces ha habido charlas muy aburridas en que siempre viene el exponente y dice, los adultos mayores del Perú son el 12%. ¿No han visto eso, no? Que aburrida eso. Esas charlas aburridas de puros números, ¿no? De puros números. Pero no tocan el punto más importante para mí, que es el crecimiento cualitativo de la persona mayor. O sea, no es solamente que las personas mayores son más en número, sino que además están creciendo interiormente, se están haciendo más fuertes, más vigentes, más presentes en la sociedad actual, ¿no? ¿Por qué? Porque están con el deseo de aprender más, ¿no? De estar más fuertes, más solidarios. Entonces, ¿eso qué significa? Que las personas mayores están creciendo cualitativamente, no solamente cuantitativamente, que viene a ser el número, ¿no? Sino es un crecimiento cualitativo. Es decir, se están fortaleciendo. ¿Por qué? Porque están aprendiendo más cosas, están sabiendo hacerse respetar, están comenzando a imponer sus derechos, a ejercerse como ciudadanos. Eso es crecimiento cualitativo, ¿no? Empoderarse. Entonces el gran reto para los mayores, como yo decía, es hacer que este tiempo realmente sea su tiempo. Ya no van a decir en mis tiempos nada más, no. Ya estos tiempos también son los suyos. Entonces, establecer vigencia de las personas mayores como sujetos de presente y futuro también. Es decir, porque siempre el problema era que siempre hemos visto a las personas mayores como pasado, ¿no? Sí, pues son personas ya de otra época, del pasado, ¿no? Pero no, ahora vamos a decir claramente, personas mayores, sujetos de presente y de futuro. Porque mientras hay vida, hay crecimiento y hay desarrollo, hay oportunidad de seguir haciendo más cosas. Mientras estemos vivos, estamos ahí. Entonces, la vida acaba cuando uno muere, no antes. Así que, por lo tanto, seguimos vigentes. Mientras hay vida, hay posibilidad de seguir avanzando y de seguir creando. Este es el punto que tenemos que tener bastante claro. Las estadísticas son muy importantes, pero dicha información debe estar acompañada necesariamente de una explicación de cómo han crecido de manera cualitativa las personas mayores. Justamente lo que les hablaba en este momento. Porque ya hay gente pesimista también, ¿eh?
Hay gente pesimista que habla, de que al hablar va a haber más personas mayores en el mundo, va a haber más enfermos, va a haber más gente para cuidar, que va a haber más Alzheimer, que va a haber más gente solitaria, etc., etc. Pero hay que decir la verdad. Claro, siempre puede haber Alzheimer, puede haber enfermedades crónicas, siempre puede haber de todo, pero también hay que decir que este cambio que están experimentando las personas mayores en fortalecimiento, ¿no?, de su lugar en el mundo, incluso de repente también hasta en el fortalecimiento de su salud. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos mejor conocimiento de la salud que teníamos antes. En eso sí hay que reconocer. Yo recuerdo bien, cuando yo era un chiquillo, un jovencito, no se conocía todo lo que se sabe hoy sobre la nutrición, por ejemplo. En ese tiempo tomábamos con azúcar, con frituras y de todo, y nosotros no sabíamos que eso fuera malo, ¿no? Pero ahora sabemos mucho más de lo que sabíamos antes y por lo tanto ahora tenemos mayor responsabilidad sobre nosotros mismos, ¿no es cierto? Tenemos que cuidarnos y una gran responsabilidad es justamente nuestro propio cuidado, nuestro autocuidado, que es lo que nos fortalece. Entonces, por eso, ahora también otra cosa. Cuando la gente prejuiciosa siempre dice, ay, que las personas mayores que son débiles, que cuidado, que hay que cuidarlos, que son vulnerables, y le ponen una serie de etiquetas, ¿no?, a las personas mayores, cuando en realidad las personas mayores son diversidad, son variedad, son heterogeneidad. Es decir, cada quien tiene su envejecimiento diferente, ¿no? La señora Carmen no es igual, no envejece igual que la señora Carmen, Elizabeth, María o lo que fuere. Todos son diferentes, todos tienen su propia personalidad, tienen su propia historia. Entonces nadie puede decir generalizar con la persona, porque cuando uno generaliza, estás desvalorando a la persona. Estás haciendo lo que se llama edadismo. Eso se llama edadismo. Estás haciendo un ejercicio de edadismo contra la persona porque tú estás diciendo que lo que le ocurre a una persona mayor le va a ocurrir a todas y no todas las personas son iguales. ¿No es cierto? Entonces, eso también hay que recordar. Bueno, la Organización Mundial de la Salud define el edadismo como los estereotipos, prejuicios y discriminación contra las personas debido a su edad. Obviamente también hay edadismo contra los jóvenes, hay edadismo contra los niños y hay edadismo de todo tipo, pero el edadismo más terrible y que es más frecuente es contra las personas mayores. Eso sí hay que reconocerlo. Y si las personas no sabemos reconocer que las personas mayores digamos, son diferentes, ¿no? Y que además pueden ejercer su aspiración a saber aprender más, a seguir estudiando, ¿no?, a estar en talleres, en fin, miles de cosas que pueden hacer. Entonces estamos siendo edadistas, si no reconocemos eso. Y en realidad, ¿qué cosa encierra el edadismo? El edadismo es simplemente un sesgo de la realidad. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Una señora es muy renegona, ¿no? Esto, otro, pues así, ¿no? Vea malhumorada, y a veces trata mal a la gente. Ya, correcto. La señora es así, pero no la otra señora que está acá, ni tampoco la que está acá. Pero sin embargo, ¿qué cosa es el sesgo? ¿Qué cosa es el prejuicio? Le extiendes, ¿no?, ese sesgo de la realidad a todos. Lo haces que todos sean iguales. O sea, como diciendo, las personas mayores tienden a ser renegones, las personas mayores tienden a estar enfermos y cosas así, ¿no? Entonces, ¿eso es por qué? Porque simplemente no nos damos cuenta de que estamos en un universo de personas muy distintas, muy diferentes, y que cada quien envejece diferente, cada quien tiene su vida propia, su estilo de vida propia, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que pasa, ¿no? Los chiquillos dicen, conocen dos personas mayores que son regañones, dice, resultado, personas mayores son regañones, ¿no? Es así como, eso es lo que sucede. Entonces, ese es el prejuicio, y nosotros tenemos que seguir luchando contra eso, contra esos prejuicios, contra esos edadismos. ¿Y cómo lo vamos a demostrar?
manifestándonos abiertamente, no estando callados, no, abrir nuestra voz, decir lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos y lo que nosotros sabemos y lo que nosotros aspiramos, comunicar, ¿no? Nuestra voz, porque las personas mayores tienen que tener su propia voz. Está bien, es cierto, que las personas pueden tener sus asesores, personas mayores pueden tener sus asesores, pueden tener sus consejeros, pueden tener sus profesores, todo lo que ustedes quieran, pero tienen que tener su propia voz. A ustedes no le pueden decir que yo soy la voz de las personas mayores. No, ustedes tienen que tener su propia voz. ¿Ok? Esto es muy importante. Entonces, otro tema que está tratado también con el maltrato sutil. Si bien es cierto, por ejemplo, el concepto de persona vulnerable fue creado seguramente con un sentido utilitario, en el sentido de decir, bueno, para proteger a las personas, ¿no? Ese sería el sentido por el cual han creado ese concepto o etiqueta de persona vulnerable. Pero lamentablemente, y ustedes lo han podido ya vivir, se han dado cuenta de que también eso de ser persona vulnerable también nos vulneran también nuestros derechos. Y eso ha ocurrido en la pandemia. Personas mayores que estaban perfectamente sanas, autovalentes, fuertes, no podían ni siquiera ir a comprar al mercado. O sea, hay cosas que también ya debemos entender claramente, que cuando hablamos de personas mayores estamos hablando de personas diferentes. Algunas personas sí pueden estar muy delicadas de salud y otras están mejor y otras no. Y otras están bien cuidadas, tienen su hipertensión, tienen su diabetes, pero la tienen bien controlada, ¿no? Con un médico y ellos son muy, muy atentos y muy responsables. Entonces, por lo tanto, pueden bailar y pueden hacer todo lo que quieren. Entonces, la sobreprotección, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa fomenta cuando nos hablan mucho de vulnerable, vulnerable, vulnerable? Fomenta la sobreprotección, ¿no? Ahora, la sobreprotección es una especie de maltrato sutil. ¿Por qué? ¿Qué cosa produce esto? La anulación de la persona. Es igual, vamos a poner un caso. Hay personas que tienen discapacidad, ¿no? Y se manejan en silla de ruedas, ¿no? Pero su mente está lúcida, ¿no? Entonces, por lo tanto, puede mantener su capacidad para tomar decisiones, para hacer todo, ¿no? Pero lamentablemente se aprovechan de la situación, la familia, ¿no? Y dice que no, ya tú no puedes hacer esto, que no puedes hacer el otro, y al final vamos a tomar nosotros el control de la situación, y ya saben lo que a ustedes ha ocurrido, seguramente se han enterado ya de muchos casos de los hijos, ¿no? Los hijos, lamentablemente, que los hijos se convierten en los principales maltratadores en ese caso. Entonces, en todas partes hay prejuicios, eso está claro. En todas las sociedades existen estereotipos sobre las personas mayores y sobre la adultez mayor, muy simplistas, que no reflejan la realidad. Se asocia la edad avanzada con fragilidad, con dependencia, con deterioro físico y mental. Y esto origina prejuicios, prácticas discriminatorias y desigualdad. Y además se ignoran las distintas experiencias de envejecimiento que cada persona tiene individualmente. Esta parte final, ¿no? Que es el punto justamente en que la ignorancia, por decirlo así, porque hay que decir la verdad, ¿no? La ignorancia que hay sobre lo que significa el envejecimiento y la persona mayor es lo que genera esto. Eso es lo cierto. Entonces necesitamos, dentro de esta tendencia, digamos, de crecimiento de la persona mayor, de este empoderamiento que tenemos que ir desarrollando, exigir, ¿no es cierto?, aparte del cumplimiento de los derechos, que también haya educación, que haya algo, fustigar a los gobiernos para que también hagan una lucha contra esto, contra estos prejuicios, con este tipo de maltrato. Pero ahora, el problema resulta peliagudo. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchos profesionales que trabajan en el Estado no están capacitados, no tienen la formación gerontológica. La formación gerontológica, ¿qué cosa nos da? ¿Qué cosa nos da la formación gerontológica? Digamos, la concepción real de lo que es ser mayor y de lo que es envejecer. Es decir, esa concepción real, ¿qué significa? Que no hay discriminación, sino por el contrario, valoración como ciudadanos plenos. Entonces, eso necesitamos.
exigir que realmente haya educación en el país, que realmente se vaya fortaleciendo esto. Las leyes son muy buenas, pero el Estado tiene que trabajar mucho más en la promoción. No es cuestión de que ya la hicieron y ya, se acabó, mi trabajo se terminó. No es así, ¿no? Entonces, ciudadanos, porque muchas cosas, esto da impresión, ciudadanos de menor importancia, prácticamente, ¿no? Una vez yo estaba escuchando, no voy a decir, porque no me gusta tocar temas políticos, pero sí una vez habló un presidente, que no voy a decir quién, y decía, sí, por supuesto, hay que proteger a las mujeres, hay que proteger a los niños y también a los demás vulnerables. Bueno, a mí no me gustó nada eso. A mí me hubiera preferido que hubiera dicho, pues, las mujeres, los niños, y hubiera dicho las personas mayores también, ¿no es cierto? Pero no, y los otros, y las demás. Entonces, ¿qué imagen nos está dando con esta afirmación? ¿No es cierto? Nos está diciendo que somos ciudadanos de menor importancia. Nos están poniendo en la cola, ¿no? O sea, ese es el punto. No podemos permitir eso. Ahora, entonces, como ya vamos a hablar en la actualidad, hoy día estamos atravesando un momento muy especial, ¿no? En que ya ustedes a su alrededor, ustedes que ya entran al Facebook y se van a dar cuenta cuántas personas mayores ya hacen cosas que de repente antes ustedes ni siquiera se lo hubieran imaginado, ¿no? Haciendo unas manifestaciones, dirigiendo programas, haciendo cosas que uno no se hubiera imaginado en otra época. Entonces, hay una nueva imagen del envejecer que se está construyendo en este momento. Hay un cambio, ¿ya? Hay un cambio que se está produciendo en gran parte, ¿por qué? Porque vivimos en un mundo mucho más comunicado. Esto de repente, este cambio acelerado no se hubiera dado, por ejemplo, hace 20 años. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, ¿qué teníamos? Solamente teníamos los canales de televisión, ¿no? Los periódicos y la radio, nada más, ¿no? Y muchas veces se nos repetían, eran las mismas noticias que nos daban en todas partes y no teníamos mucha información para compartir. Ahora tenemos mucha información por compartir a través del Internet, por ejemplo. Entonces el Internet, el acceso al Internet, el acceso a la comunicación, a la tecnología, es un factor de empoderamiento fundamental para hacer valer los derechos en este momento. La necesidad de estar comunicados, eso es fundamental hoy en día, saber comunicarse. Entonces, hay que empoderar para hoy y para mañana, dice, ¿no? Empoderar a las personas mayores, respetar y promover derechos, es trabajar no solamente para hoy, sino también para mañana, ya que todos estamos en el camino del envejecimiento y por tanto, las personas que vienen en la cola atrás también se van a beneficiar de esto. Por eso es que tenemos que decirles a esas personas que indiferentes y decirles, ¿sabes qué? Lo que se hace actualmente, lo que se haga bien por las personas mayores de hoy, va a beneficiar a toda la cola que viene atrás. Así que no sean indiferentes. Eso es lo que tenemos que decir. Y por eso también es importante buscar también algunas relaciones intergeneracionales, ¿no? Plantearnos, por ejemplo, un diálogo, por ejemplo, con personas de otros grupos de edad, ¿no? Menores, para ver cuáles son sus expectativas de ellos con respecto a su futuro, ¿no? Y eso sería interesante también. Esa es una manera también de que las personas mayores puedan, digamos, tener una iniciativa, ¿no? Una iniciativa importante para impulsar cambios. Ahora, el ser una persona mayor, por eso digo, bien claro, no implica estar enfermo. Lo que pasa es que hemos llegado a normalizar la enfermedad, ¿no es cierto? O sea, la hemos considerado como normal. Pero la enfermedad no es normal. La enfermedad es anormalidad, no es normal. Entonces, muchas de las llamadas hemos tipificado a muchas enfermedades, las llamadas enfermedades de la vejez. Pero en realidad no son enfermedades de la vejez, sino son procesos que ya se han estado desarrollando antes de que uno ha cumplido 60 años. ¿Por qué? Por nuestro estilo de vida. Se ha ido formando. Entonces, por nuestra genética, por muchos factores.
Entonces, hoy, ser persona mayor debe significar oportunidad. No todo en el envejecimiento es caída. Esa es una de las maneras negativas de pensar, ¿no? Cuando yo envejezco, la persona dice, ah, estoy cayendo. Pero no es así. Muchísimas personas hoy en día aprenden nuevas cosas, tienen nuevos saberes y lo han hecho cuando ya eran adultos mayores. Entonces, no es cierto entonces, cómo hay personas que siguen aprendiendo más cosas y han llegado incluso a ejercer cargos importantes cuando ya eran adultos mayores. O sea, eso quiere decir que el envejecimiento en sí no es una caída libre. Es cierto que el envejecimiento no es, digamos, no es reversible, es irreversible, pero como yo digo, también es una oportunidad para seguir viviendo y hacer otras cosas que antes de repente no pudimos hacer. Incluso hay jubilados que no podían hacer muchas cosas por su trabajo y cuando se jubilaron, ahí sí, aprovecharon la oportunidad. El doctor, me acuerdo de un can que había, que era médico, pero le encantaba el arte, la escultura, y no podía hacerlo porque el tiempo que le daba al médico y cuando se jubiló, ahora es escultor, ¿no? Entonces, todas esas cosas que se dan, ¿qué significa? Oportunidades nuevas de vivir. Entonces, ahora, con respecto al uso del lenguaje también, porque tampoco no hay que permitir, esto también es un factor de empoderamiento, el respeto que deben tener las personas. Si nosotros nos llamamos adultos mayores y personas mayores son dos terminologías que están aceptadas, ¿no? Actualmente, ¿por qué se usa el término persona mayor? ¿Por qué razón se usa? ¿Por qué? Porque se está considerando también el tema de género, ¿no? Y porque al decir persona, perdón, hay un micrófono. Por favor, apaga su audio, hay interferencia. Sí, un ratito que lo haga. Ya, entonces, cuando decimos personas mayores, ya no es un término neutro, pues no puede ser femenino o masculino, ¿no? Y lo otro es adulto mayor, entonces tiene una connotación masculina. Pero los dos en realidad son correctos, ¿no? Porque el lenguaje, o sea, el idioma español incluye también el femenino dentro del masculino, pero se ha aceptado esto en las últimas convenciones internacionales. Ahora, las personas, por ejemplo, en un ámbito familiar, de amigos, de confianza, se pueden decir viejo, hola viejo. Bueno, ¿por qué? Porque es algo de confianza entre ellos. Es algo familiar, es algo amical. Pero no un profesional va a salir al frente y le va a decir, usted es viejo. No le debe decir, ¿no? Ustedes dirán que de repente no le importa, pero igual, él como profesional tiene que respetar el ámbito en el cual está usando ese lenguaje, ¿correcto? Entonces, no podemos decir ancianos, porque el término anciano ya hace tiempo que ha sido declarado ya inválido, ese término, ¿no? Entonces, ni tampoco ciudadanos de la tercera edad, eso también ya es anticuado. Entonces, por lo pronto, también hacernos respetar en todo sentido. Eso de que el lenguaje no importa es falso. El lenguaje sí importa y está bien fundamentado. ¿Por qué? Porque las personas mayores han cambiado como grupo etario, han cambiado. Son otros, ya no son los mismos de antes. Ahora, siempre nos ven como problema, ¿no? Nos ven a las personas mayores como problema. Pero no necesariamente tiene que ser así. ¿Por qué hablar de las personas mayores siempre tiene que ser problemática, ¿no? Dicen, vamos a hablar de las problemáticas, de la cuestión problemática. No necesariamente es así. ¿Por qué? Porque la persona mayor también es productivo. La persona mayor también crea, desarrolla acciones, ¿no? Está en capacidad para poder tener inventiva, iniciativa. Entonces, por lo tanto, pues, ¿por qué estamos pensando todo el tiempo en la persona mayor necesariamente como problema? Al final de cuentas, los problemas, es cierto, lo ocasiona también esto, lo que vamos a hablar ahorita, ¿no? Un sistema educativo inadecuado, ¿no? Un deficiente sistema de salud, un sistema previsional no sostenible, ¿correcto? Una reiterada vulneración de los derechos y deficiencias en los mecanismos de aplicación de la ley.
Estas son las cosas que realmente son problemas. Las personas mayores no son el problema son la mala atención que el Estado tiene, que no asume su rol, ¿no? Entonces ahí tenemos problema en el sistema educativo, que promueve digamos, la discriminación contra los mayores, mal sistema de salud, ¿no? Que no llega a desarrollarse plenamente, el sistema previsional también, ¿no? Que no alcanzan, las pensiones demasiado bajas, una serie de factores en las cuales el Estado tiene responsabilidad. Entonces, eso también hay que considerar. Pero la persona mayor en sí no tiene por qué ser vista necesariamente como vulnerable, como débil o como persona enferma. Entonces, ahí decimos que hay una trampa con la vulnerabilidad, ¿no? Etiqueta de vulnerables tiene también implicaciones negativas, ¿no? Porque durante la pandemia, ustedes ya saben qué es lo que ocurrió. Sirvió no para proteger, sino para vulnerar los derechos más bien. Entonces, empoderamiento nacido desde dentro, dice. El empoderamiento debe ser iniciativa de las propias personas mayores, es su propia iniciativa. No es que yo voy a empoderarles a ustedes. ¿Sabe qué? Ustedes empodérense, les voy a dar el poder para que... No es así. Tiene que haber un poder que nazca desde dentro de las personas mayores. Con eso se van a lograr las conquistas de lo que se tiene que lograr. Entonces, para eso, la iniciativa de las propias personas mayores, y para están los factores de empoderamiento: asociatividad, organización solidaria, uso de tecnología y medios de información y comunicación, capacitación y educación continua, seguir aprendiendo, seguir capacitándose, autocuidado de la salud, ser responsables de su propia salud, ¿no? Participación activa en la vida social y la imagen positiva del hecho de ser una persona mayor y del propio envejecimiento como algo positivo. Estos son los factores. Usted, este cartel de acá se lo van a tener que pegar ahí. Este cartel es espectacular. Acá dice los factores básicos del empoderamiento que se tienen que hacer. Después hablamos pues, bueno, para hablar de una sociedad justa para todos. Bueno, debemos trabajar entonces, ¿por qué? Estamos hablando de una sociedad justa que funcione para todas las edades, que no margine a un grupo de edad, sino que todos podamos tener acceso a todo. Entonces, tenemos que estrechar vínculos intergeneracionales. Sería interesante también que haya buenas relaciones intergeneracionales, que las personas mayores se puedan relacionar con otros grupos de edad de una manera positiva, creativa, ¿no? Y sobre todo para que esas personas que tienen menos edad que nosotros sean capaces de darse cuenta de lo que son realmente las personas mayores, ¿no? Y eso poco a poco ir cambiando esa visión negativa, ¿no? Discriminatoria. Entonces, para terminar, debemos trabajar para una sociedad justa para todos, ¿no? Entonces, no, perdóname, estoy repitiendo esta. Ya. Entonces, el empoderamiento, la unión de fuerzas solidarias de las personas, utilizando diversos modos de comunicarse para un vivir y un envejecer más saludable y con derechos. Esa es nuestra gran tarea, ¿no? Entonces, ya habiendo nosotros conocido cuáles son estos factores, tenemos que ver en qué estamos débiles, en qué tenemos que fortalecernos para poder hacer que estas leyes que existen, estas disposiciones que existen, se cumplan cabalmente. Y esto es lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Muy linda la exposición, verdaderamente. Yo te iba a hacer una pregunta, pero ya... Sí, no, pero normal, puede hacerme la pregunta, no importa, todavía quedan unos minutos para... Pero al final lo dijiste clarito, clarísimo. Justamente me gustó mucho esa parte que dices que es el Estado el que debe de darle difusión a la ley, etcétera, etcétera. Pero a través de quiénes, de nosotros mismos, pues. Claro, o sea, empoderarnos. Eso nomás de repente mis compañeras quieren hablar. Gracias, licenciada, nuevamente. Sí. Gracias, Luigi. Muy interesante tu charla y nos va a servir de mucho de aquí en adelante. Ah, qué bueno. Qué bueno, me da mucho gusto y que
sobre todo tomar en cuenta esto que yo quisiera que la compartan ustedes, como esto se está grabando, yo les voy a pasar el link para Sí, que por lo puedan favor. ver los otros y tomar nota de la parte de factores de empoderamiento. En esa parte de ahí hay que anotar, por ejemplo, en qué parte estamos débiles, ¿no? Ya. Por ejemplo, decir, ya, nos falta saber esto un poco más para poder fortalecernos más. Eso es lo que tenemos que hacer. Hasta yo mismo, yo voy a seguir investigando más sobre el tema porque hay muchas cosas que tenemos que ir renovando, que ir actualizando, que se van dando en el camino, y yo creo que eso es muy importante. Gracias, Luigi, gracias. Me Esperanza, encantó la Esperanza, está exposición, sin audio. Luigi. Sí, ya abrí el audio. Como el Así. tiempo está tan corto, tenemos más que 6 minutos, en realidad estás concluyendo de una manera satisfactoria, porque nos estás diciendo que tenemos que seguir actuando organizadamente para que se cumplan, ¿no es cierto?, las normas, las leyes, en realidad, para disfrutar, ¿no?, de este avance, pero que no queda solamente en nosotros, las personas adultas mayores, sino que ya hay que comenzar a hacer el diálogo con generaciones más jóvenes. Sí, también, ¿no? También es importante. Para que vayan pensando en ese futuro que nosotros ya lo estamos viviendo. Ajá. Y que nosotros no lo pensamos en su momento oportuno, porque la cultura, todo lo que tú has dicho, pues no favorece, ¿no es cierto? Entonces ahí ya hay, como yo entendería, queridas amigas y amigos, como que ese es el norte de nuestra organización, que nace porque luchamos para que nuestro derecho, ¿no?, a seguir, que los CAM funcionen, ¿no?, que vuelvan los locales, etcétera, etcétera. Ahora estamos en el tema de que efectivamente comiencen a funcionar, motivando a que las personas vayan, porque hay temores, etcétera. Entonces, una tarea inmediata es dialogar en cada taller nuestras experiencias, nuestras vivencias negativas y positivas de esta pandemia, de la pandemia que está pasando. Estamos en la etapa post-pandemia, ¿verdad? Aunque con mucho cuidado, hay que cuidarse un poco, hay que seguir cuidando porque puede haber un rebrote, ¿no? Ajá. Entonces, en ese sentido, pero seguimos actuando, ¿no? Entonces, hay un norte, un sentido de esta organización, y bueno, con una serie de tareas de llegar a más lugares, etcétera. Por eso ya estamos haciendo esta capacitación, y convendría entonces que desarrollemos nuestra agenda, y para ir viendo que nos sigan apoyando, porque hasta ahora es la sociedad civil, ustedes los profesionales que están motivados, comprometidos, pero también ya pues a nuestras autoridades, que para eso les pagamos, ¿no? ¿No? Claro, que nos hagan, ¿no?, los temas, pues, ¿no? Entonces, es claro, el empoderamiento, la participación ciudadana, etcétera, ya. Claro, porque no bastan las leyes, hay que ser fuerte. Aparte de las leyes, hay que ser fuerte. Así es. ¿Qué estamos viviendo? Sí. Estamos viviendo el temor, la depresión, eso es un tema de salud. Hay que abordarlo bien, hay que hablarlo. Tenemos que tener los instrumentos para hacerlo entre nosotras mismas, este grupo, y que se haga en todos los grupos de los CAM, ¿no es cierto? Para ir superando esos obstáculos y haya más participación y mayor compromiso. Saquemos la lección, ¿no es cierto?, en positivo, ¿no? Hemos aprendido de la pandemia esto, ¿no? Ser más fuertes, ¿no? Unidos, ¿no es cierto? Con distintos apoyos, ¿no? Entonces, nuestra agenda, queridas amigas, para ir cerrando, al parecer tendríamos que abordar desde este tema de la salud. Yo les quería proponer que de aquí en las próximas 15 días que nos toca, trabajemos eso entre nosotras, y de repente, Luigi, tú nos ayudas a que nos hagamos las preguntas, no ahorita, sino por correo. No hay problema. ¿Qué preguntas claves nos hacemos para que cada una de nosotras vaya pensando, ¿no? Y de aquí en 15 días, en una reunión igual que esta, que son los miércoles a las 7, vamos conversando, vamos hablando, ¿no? Vamos comunicándonos, vamos escuchándonos, vamos respetándonos, vamos conociéndonos más y nos hacemos más fuertes. ¿Qué les parece? ¿No? Eso, comenzamos y de ahí vemos que eso vamos a continuar, en fin. El otro tema es salud, ¿no? Una salud, ser saludables. ¿Qué es? Además de esto. Claro, ese tema fue importantísimo porque la alimentación sana, ¿no es cierto? Claro, porque ¿no? si
Si estamos el cuerpo. enfermos, nos debilitamos y no podemos luchar. Miremos nuestro cuerpo que podemos Claro. controlar, estamos controlando tales cosas, necesitamos conocer más esto para estar, ¿no? Vivir Claro, mucho eso. más. A seguir viviendo, esa es la Exacto, cosa. ¿no? Con Y disfrutar de la energía, vida. ¿no? Entonces, Eso, hay que por ahí va- aplaudirse. Hay que Por ahí, aplaudirse. va, uno mismo. por ahí va la ruta y aplaudamos, ¿no? Muchas gracias, Luigi. Y seguiremos compartiendo contigo. Te invitamos, así como tú invitas a Sí, por Central supuesto, Cooperativa, sí. te vamos a invitar para Mucho que tú gusto. nos vayas escuchando y nos sigues haciendo alcances y nos sigues ayudando. Por supuesto que Fue sí. Luigi el que me dijo, contáctate con esto, y así lo hemos hecho. Así que Ajá. aquí tenemos un aliado. Buen principal. guía. Exacto. Muchas Perfecto. gracias. Entonces, muchas gracias. gracias, Luigi. Queridas Muchas amigas, gracias. de aquí, Gracias, Gracias, en Luigi, 2 gracias. semanas nos reunimos a las 7 para conversar. Nosotras somos las Sí, otro día expositoras, coordinamos, no hay problema. ¿ya? sino que- Sobre la base de 2, 3 preguntitas que por el chat lo ponemos. Claro, no hay problema. Bendiciones, les queremos Coordinamos, mucho. yo Hay con mucho personas gusto con de problemas de participar. salud, oremos por esas personas. Además ya cumplo 60 ya. Sí. Este mes cumplo 60. Entonces ya vas a ser parte de nosotros. Ya eres de Bienvenido. los nuestros. Bienvenido. Ya eres de los Ya nuestros. cumplo 60. Queridas, Bienvenido al club. el sábado cumplo 76 años. Oh, Así Bienvenido al que club. estoy comenzando mi festejo con Felicidades. ustedes. Felicidades. Y así seguiremos todas fuertes. Ah, ya. Cariño. Así es. Gracias, muchas Nos gracias, vemos. Luigi. Así es. Después les paso el video. Cantaremos el Muchas Happy gracias, Birthday. Esperanza, muchas Gracias. gracias, Luigi. Gracias. Ya nos Muchas estamos gracias. comunicando. Adiós.